Muy bien, veremos entonces los privilegios asombrosos de los redimidos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Es algo común oír de quienes apreciaron algo, una relación, un objeto o una situación, lamentarse luego de que la pierden. Hijos que lloran y extrañan al padre o a la madre cuando estos ya no están. Cónyuges que extrañan y aprecian a su contraparte ahora que ya no la tienen. Y así los ejemplos se multiplican y seguramente cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias al respecto. Cosas que recién descubrieron su valor cuando ya no la tienen. Y podemos muchas veces, nos ha pasado, despotricamos de un tipo de trabajo y cuando lo perdemos y estamos en otro lugar, ahí descubrimos que el trabajo que teníamos no era tan malo. ¿Verdad? ¿Qué decir de la salud? Cuán agradecidos éramos cuando podíamos correr, saltar, subir, bajar escaleras, cargar y al otro día amanecer como si nada. En vez de ser agradecidos, ¿qué éramos? Orgullosos, ¿no? Sacábamos pecho. Por algo tengo esta contextura física. ¿Eh? Yo la he trabajado. Claro, yo corro 4 kilómetros, ¿cierto? Nado. Entonces, obvio que tengo buen estado físico. Ni por la mente se me pasó nunca decir gracias, Señor. Pero hoy día que ya no puedo hacer eso, Señor, qué necio. Pascal habla de eso. Hace algún tiempo atrás hablamos de esas cosas. Recién apreciamos cuando lo perdemos. Esa parece ser parte de la naturaleza humana. Llorar por la leche derramada. Rara vez nos detenemos a pensar y agradecer por lo que tenemos. Sin embargo, la gratitud es algo que debiera caracterizar a los hijos de Dios y que debieran entender que todo lo que son y todo lo que tienen es por la pura gracia y misericordia de Dios. Mira cómo lo expone David en el Salmo 103, del versículo 1 al 18. Leo, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos,
sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Por qué este recordar constante de la bondad y misericordia de Dios? Porque es la experiencia humana olvidar rápidamente los favores recibidos y hasta en algunos casos ignorarlos. Ni siquiera nos damos por enterados. Pedro les escribe no solo a nuevos creyentes, sino que a nuevos creyentes bajo persecución. Se goza con ellos en que recibieron la salvación profetizada, anunciada en las Escrituras. Y por lo mismo les exhorta a vivir a la altura de las bendiciones divinas recibidas, a ser sobrios, a ser santos y a evidenciar amor fraternal. Les recuerda que han nacido de nuevo mediante la palabra de Dios y que deben crecer alimentándose constantemente de ella. Les anima a considerar que ahora son piedras vivas de la nueva edificación, cuya piedra principal es Cristo mismo. Eso lo vimos el domingo pasado. De quien nuestras distintas facetas que atraen a los fieles y en los cuales tropiezan los desobedientes. O sea, estas distintas facetas son las que nos muestra Cristo. Y esto es lo que atrae a los fieles. Pero en eso mismo tropiezan los desobedientes. Ahora, les hablará que ellos son el nuevo pueblo de Dios y que como todos tienen privilegios y responsabilidades que Dios en su gracia les otorgó. Estos no son buenos deseos del apóstol, tampoco son especulaciones, no. Estos son el cumplimiento de numerosas citas bíblicas del Antiguo Testamento, texto que los apóstoles conocían muy bien y en el cual se basan sus escritos apostólicos. Todo nuevo convertido, luego de obedecer el pregón del Evangelio, no puede menos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Son 4 acciones que acompañan de por vida al creyente. Y la primera de ellas es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Se usaba, y todavía puede escuchar a hombres ya con cierta edad, que ellos hablan de su andar en el Señor como perseverar. Y dice, aquí estoy perseverando. ¿Cuántos años? Hace tantos años que persevero en los caminos del Señor. Pero con eso lo que muchos quieren decir es que hace tantos años que van a la iglesia. Y no es lo mismo. Porque tú puedes ir toda la vida a la iglesia y no perseverar en la doctrina de los apóstoles. Puedes ir toda la vida a la iglesia y solamente contentarte con la asistencia y con el mero emocionalismo. Pero no perseveras en la doctrina de los apóstoles. Porque perseverar en la doctrina de los apóstoles es conocer la doctrina. Y no solamente conocerla, porque Satanás la conoce también, sino que obedecerla. Obedecerla. Los apóstoles, al igual que los profetas, no escribieron de sí mismos, no dieron cuenta, no dieron rienda suelta de sus propias ideas, sino que nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, él dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, nos comparte aquí en nuestro texto? Aquí tenemos preciosas y grandísimas promesas, al decir del mismo Pedro. Pedro, cuando habla de las bendiciones y de las promesas de Dios, dice preciosas y grandísimas promesas
que son para cada creyente, en todo tiempo y en todo lugar. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El versículo anterior, el versículo 8, nos habla de otro grupo, muy diferente al que Pedro habla ahora, porque en el versículo 8 termina, dice, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ellos tropiezan en la palabra, son desobedientes, fueron destinados a eso. Mas vosotros sois, ¿se fijan? Es un contraste. No es este que a veces es esto otro. No, son grupos distintos. Estos fueron destinados a ser desobedientes. Estos, más vosotros sois linaje escogido. El contraste entonces es evidente. Es el contraste entre los que para ellos Jesucristo es precioso y los que no creen, bueno, ellos referidos a Cristo, lo desprecian. Entonces aquí tenemos, para estos, Cristo es precioso, para estos desobedientes, lo desprecian. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Esto, para quienes Jesucristo es precioso y solo para ellos, estos son linaje escogido. Dios mismo los eligió. Él no dejó al azar la elección de lo que serán parte de un cuerpo único de personas. ¿Quiénes son estos? Los redimidos que los servirán. Él llama y elige a sus siervos. Él los llama y los elige para su servicio. ¿De dónde saca Pedro esta idea? Bueno, Isaías capítulo 43, versículos 20 y 21 dice, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pedro ha aplicado esto de ser escogido a cada creyente. En el capítulo 1, versículo 2, por ejemplo, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Hay muchos que llegan al conocimiento de las doctrinas de la gracia y llegan a tener un entendimiento de la doctrina de la elección. Y esto produce en ellos un cierto orgullo. Y van por la vida, soy elegido. Soy elegido, pero no le agachan el moño a nadie. Difícilmente que sean elegidos. Porque somos elegidos para qué, nos dice Pedro aquí. Y no es solamente Pedro, lo podemos encontrar en muchos lugares. Somos elegidos para obedecer. Somos elegidos para obedecer. Muy bien. Se repite la misma idea de la elección en Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra es suya. Todos los pueblos le pertenecen. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos les pertenecen al Señor. Pero Él eligió un pueblo especial. Y es especial no por ser quien es, sino en razón de la elección de la cual es objeto. Por eso somos especiales. Porque Dios puso sus ojos en nosotros. Esa es la razón, entonces, por la cual somos especiales. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Somos, entonces, un pueblo especial. ¿Dónde está lo especial? Bueno, lo especial reside en Dios,
que puso sus ojos sobre nosotros y nos amó, y eso determinó nuestra elección. Qué privilegio, ¿verdad? Pero hay más, porque Pedro continúa y dice, real sacerdocio. Como en el resto de la exposición, Pedro sigue citando el Antiguo Testamento y aplicándolo a creyentes. Esta expresión, real sacerdocio, aparece en Éxodo 19:6, donde luego de decirle al pueblo que seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, les dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes es equivalente a real sacerdocio. Vuelve a aparecer esta expresión en la doxología del apóstol Juan, en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Mira cómo ahí se expresa Juan, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Esta expresión también es parte del coro celestial de Apocalipsis 5:10, donde ellos cantan y dicen, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Nosotros? ¿Reyes y sacerdotes? Si éramos parte de lo más bajo y ruin, esclavos del pecado, pobres y miserables criaturas, hasta que Dios se apiadó de nosotros, nos liberó de la esclavitud, nos vistió dignamente y nos adopta como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué más? Nos da la capacidad de gobernar como reyes, pero además nos hace sacerdotes. Un sacerdote es alguien que intercede ante Dios representando a los hombres. Nosotros, que no podíamos representarnos ni a nosotros mismos, hoy tenemos la bendición y responsabilidad de ponernos, cual a Aarón, entre los vivos y los muertos. Hoy podemos elevar al cielo, al trono de Dios, peticiones e intercesiones a favor de los hombres. Y donde quiera que estemos, podemos ministrar al Señor con los dones y talentos que Él, de pura gracia, nos dio. Reyes y sacerdotes, ni en sus mejores sueños lo anhelaron o imaginaron siquiera algo así, ¿verdad? ¿Quién puede haber imaginado algo así? Estos escogidos de pura gracia y a quienes les son dadas habilidades para gobernar e interceder por los hombres ante el mismo Dios, no son individuos aislados. No, ellos son nación santa. Ellos son un grupo unificado de personas que han sido separadas para el uso de Dios, han sido apartadas para Él. Ellos son su especial tesoro, algo diferente, aparte, distinto del resto de los hombres. Los sacerdotes tenían obligaciones diferentes del resto del pueblo. Todas sus vidas estaban normadas. Se distinguían fácilmente del resto del pueblo por sus vestiduras especiales. Ellos eran separados y debían extremar cuidados para no contaminarse. Solo ellos podían y debían ministrar al Señor. Cristo es, en toda la plenitud de la palabra, sacerdote y rey. Y al hacerse uno con sus redimidos, les comunica todo lo que Él es. Les confiere el poder espiritual de su dignidad real y los privilegios de su sacerdocio. Apocalipsis 1, 5, 6 dice otra vez, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Esto es, según la intención de Dios, la iglesia de Jesucristo.
¿Te das cuenta de los privilegios que tenemos y el alto destino que nos espera? Ellos, es decir, tú y yo, somos pueblo adquirido por Dios. Todos los creyentes, sin diferencia de ninguna clase, forman la iglesia. Todos son iguales ante Dios. Aquí no hay diferencia de posición económica, de educación, de sexo o de color de piel. Todas estas diferencias son fomentadas hoy día por mentes afiebradas que buscan dividir a los hombres para poder así dominarlos de mejor manera. Divide y vencerás es un aforismo que hoy se practica también. La iglesia no conoce de nacionalidades, pues aunque honramos a los gobernantes y respetamos la ley, nuestro Rey y Señor es Cristo. Nuestra suprema ley es su palabra y nuestra ciudadanía está en los cielos. Afirmamos que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Esto es Hechos 17:26. No hay nadie con sangre real. Dios nos hizo de una sola sangre. Por lo tanto, eso de apreciar de acuerdo al color de la piel no es algo que va con el cristianismo. Dios hizo a todos los hombres de una sola sangre. Y también afirmamos que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Hermano, esto es de perogrullo, pero hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque hoy día nos quieren convencer de que esto no es así. Esto lo dijo el mismo Señor en Mateo 19:4 y Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Él creó a Adán y Eva. Hombre y mujer. Y es así por lo cual nosotros hemos llegado hasta hoy. O eres hombre o eres mujer. No hay otras opciones. ¿Sí? Muy bien. De todos estos hombres y mujeres, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, mira qué bendición. De todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, Apocalipsis 7:9, Dios ha adquirido un pueblo, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, según nos dice Hechos 20:28. Pablo afirma esta verdad en 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. Misma verdad que nos reafirma Pedro en 1 Pedro capítulo 1, los versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Él nos adquirió para poseernos de forma exclusiva. Nos adquirió, nos compró por precio. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Cristo, no solo nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿qué haces con Él? ¿Glorificas a Dios con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu? Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Qué bueno recordarnos estas cosas en nuestros trabajos cotidianos. Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué es esto? Porque le perteneces al Señor. Tú no trabajas para tu empleador particular, tú trabajas para el Señor.
En ese lugar, allí eres la distinción, eres el distinto, porque has sido apartado, eres santo para Dios. Y tu trabajo debe reflejar a quién perteneces. Entonces, hemos visto que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Estamos viviendo a la altura de estos asombrosos privilegios? Queridos hermanos, no somos dignos de tanta bendición. Y en nosotros mismos es imposible responder adecuadamente a las demandas y requerimientos de tan alto llamado. Pero no estamos solos. Dios no nos ha dejado a merced de nuestras capacidades, pues nos ha dado su espíritu y su poder para responder a estos privilegios. Es Cristo en nosotros quien trae y llevará satisfacción al Padre. Recuerda, el Padre recibe solo lo que viene de su Hijo. Por lo tanto, Cristo en nosotros es quien trae y llevará satisfacción al Padre. No, ni siquiera intentes vivir esta nueva vida en tus propias fuerzas, pues serás vez tras vez derrotado y avergonzado. En cambio, gózate y descansa en Cristo, y lo que vives ahora, vívelo en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. ¿Para qué tantos privilegios? Nos responde la palabra de Dios en el versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito por el cual hemos sido maravillosamente transformados es que nosotros mismos podamos proclamar al mundo las bondades gloriosas de nuestro buen Dios. ¡Qué privilegio! Cosa que los ángeles no lo pueden hacer, porque ellos nada saben de la redención. Solo lo que ven en ti, lo que ven en mí. Miren, ahí va. Este era un pecador, este estaba perdido. Y mira ahora cómo vive, para la gloria de Dios. Así es, esto es gracia. Es gracia asombrosa. Él nos ha llamado de las tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Sí, hermanos, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Él nos ha llamado a sus hijos. Él ha llamado a sus hijos de las tinieblas, de la ignorancia, del pecado, de la condenación, a una luz que el apóstol llama admirable, asombrosa. Todo es asombroso. Por lo tanto, no hay razón para vivir vidas sombrías y apagadas. No, debemos recordarnos esto. Cristo nos sacó de las tinieblas y nos sacó de las tinieblas a su luz asombrosa, a su luz maravillosa. Por lo tanto, no debo vivir sombrío. No importa cuál sea mi circunstancia, Cristo es mi Rey, Él sabe que es lo mejor y gloria a Dios por la situación que estamos pasando. Todo esto debe inspirarnos el ardiente deseo de compartir, de publicar, de anunciar las grandes cosas que el Señor ha hecho, a fin de que otros sean atraídos a la luz y participen también de su gracia, tal cual nosotros fuimos atraídos y hoy día participamos de esta gracia bendita. Dice en 1 Juan 1:5 que esta luz maravillosa es Dios mismo y para llevar a Él a los que aún están en tinieblas, quienes hemos gustado la benignidad del Señor. ¿Qué frase esa? ¿Qué frase que usa Pedro? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Qué hermoso, sí, he gustado la benignidad del Señor. Entonces debo anunciar sus virtudes, sus proezas, sus perfecciones, su justicia, su santidad, su amor y misericordia. ¿Cómo voy a anunciar todo eso? Hermanos, por nuestras obras, con toda nuestra vida, con el testimonio de nuestras palabras, somos llamados a dar cuenta de Él. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mira qué privilegio, hermano, cuánta bondad. El versículo 10 sigue diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo llegamos a esto? Una de las tantas respuestas nos la da el apóstol Pablo en Colosenses 1, 12 y 13. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo, mira esto, que nos hizo aptos. Con gozo, dando gracias al Dios y Padre que nos hizo aptos. ¿Puedes creerlo? ¿Nos hizo aptos? ¿Quién nos hizo aptos? ¿Quién nos dio la aptitud? El Padre. El Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre nos hizo aptos para gozar de esta bendición. El hecho de ser trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero no se queda solo en eso. Lo vamos a ver. Es así entonces que Pedro vuelve a afirmar la doctrina en la roca sólida que es la palabra de Dios, a fin de inspirar a los creyentes por el reconocimiento de estos privilegios asombrosos a vivir a la altura de ese llamamiento glorioso. Pedro cita a Oseas capítulo 2 versículo 23 donde dice, tendré misericordia de Lo Ruhama y diré a Lo Aimi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. El prefijo lo es negativo. Ruhama es compadecida, y si tiene el prefijo lo es no compadecida. Aimi significa pueblo mío, y si dice lo tiene como prefijo es no pueblo mío. También Pablo se hace eco de esta palabra y en Romanos 9, 25 y 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Volviendo a nuestro texto, el apóstol Pedro les recuerda nuevamente que lo que ellos son lo deben a la pura misericordia de Dios. No hay mérito alguno de nadie, ni de ellos ni de ningún creyente, porque bien, como bien lo anuncia Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es también lo que transmite el profeta Oseas en su texto y es la impresión que produce, puesto que él dice, haré misericordia con Lo Ruhama, que no obtuvo misericordia, y diré a Lo Aimi, que no es mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él me dirá, Dios mío. Nosotros, los gentiles, por no pertenecer al pueblo de Dios, no podíamos esperar las especiales misericordias de las que disfrutaban sus elegidos, pero por la pura, libre y soberana gracia de Dios, por la preciosa y costosa obra de Cristo, ahora hemos alcanzado misericordia y somos ahora pueblo de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Ahora, todo esto que hemos visto y que el apóstol Pedro enuncia no es otra cosa que la pertenencia al reino de Dios. Colosenses 1:13 dice que el Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mira qué paradoja. Los desheredados del mundo
herederos de Dios. ¿Y qué heredan? Heredan su reino. A ver, el Padre nos traslada al reino de su amado Hijo, pero una cosa es ser trasladado a ese reino y otra distinta es que ese reino sea tuyo. Esta es la bendición de la que estamos hablando. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18 nos asegura que somos herederos de la promesa y que Dios no miente. Esto debe ser fuente de consuelo para todos quienes tenemos en Dios nuestra esperanza. Es el mismo predicamento de Pablo en Romanos 8, 17. Y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Santiago, capítulo 2, versículo 5, nos hace una pregunta retórica que nos obliga a responder afirmativamente. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pese a estas pruebas que nos garantizan el bien supremo, todavía pueden haber dudas alimentadas por la incredulidad que anida en nuestros corazones. Pues puedes decir, bueno, me habla de herencia el autor de Hebreos, el apóstol Pablo y el apóstol Santiago. ¿Y si solo fueron buenos deseos de ellos? ¿Y si no es todo esto fruto de la imaginación alimentada por las buenas intenciones de ellos? Bueno, no hay fin a la incredulidad. Solo tendrá término al cruzar el río de la muerte. Pero, obviando que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 21, es el bendito Hijo de Dios, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, quien nos dice claramente en Lucas 12, 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánto consuelo nos entregan con estas palabras nuestro buen Salvador y Redentor! Esta misericordia y consuelo es para todos los creyentes. El Señor sabía los temores de los que lo siguen de veras. Él conoce bien los corazones de quienes se allegan a Él. Él sabe lo dispuesto que estamos a llenarnos de temores y a sufrir de ansiedades. Temores, puesto que siempre somos pocos en relación a la masa. Temores a causa de las dificultades que experimentamos en nuestro diario vivir. Temores a causa de la debilidad intrínseca de cada cual. Temores porque la iluminación del Espíritu Santo somos conscientes de nuestra propia indignidad. Ansiedad porque desconocemos el futuro inmediato. Ansiedad porque constantemente tropezamos con nuestra falta de fidelidad. Ansiedad porque deseáramos tener mayor seguridad en nosotros mismos de perseverar hasta el fin. Pero Él responde a estos temores y ansiedades con esta sencilla, conmovedora y cautivadora frase: no temáis. Hermano, te invito a recorrer tu Biblia y detente y adora cuando te enfrentes a esta frase: no temáis, no temas. Así Dios nos acompaña en todo nuestro peregrinar. Y cuando el miedo, el temor pretenda dominarte, escucha el divino susurro a tu corazón: no temas, yo estoy contigo. No temas, manada pequeña. Siempre, desde el comienzo del mundo, quienes temen a Dios son un grupo pequeño. No podemos confundirnos con las grandes multitudes que dicen Señor, Señor. No, tampoco con las multitudes que asisten a reuniones dominicales. Y triste reconocer, ni siquiera todos los bautizados se demuestran temerosos de Dios. Oye, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta, es el Señor el que habla, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Pero los verdaderos creyentes tienen un reino que les ha sido dado de pura gracia. Y aunque ahora deben experimentar el rechazo y la burla, no solo de los incrédulos, sino que también de quienes son falsos hermanos. Como su maestro, son despreciados y rechazados por quienes no pertenecen al reino. Pero Pablo dice las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No temáis, no temáis. Hay dolor, hay aflicción, sí, no temáis. Cuando Cristo vuestra vida, sigue diciendo Pablo en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira, esta es una película, por decirlo así, cuyo final sabemos. Y somos, como dice Pablo en Romanos 8, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los creyentes, tú y yo, somos amados entrañablemente por Dios Padre, al punto que envió a su Hijo. Lo dice Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. A vuestro Padre, dice, le ha placido daros el reino. Jesús mismo lo dice. Él se goza en sus hijos, pues en su Hijo, en quien tiene complacencia, y nosotros estamos en Él. Los considera, nos considera sus queridos hijos en Cristo. Se goza en dar lo que ellos necesitan, los protege y los cuida. Cuando el Padre nos mira, no ve en nosotros manchas ni defectos, pues al poner sus ojos sobre nosotros, Él ve a Cristo. En la hora final, y antes de abandonar este mundo, Él los recibe en su seno de amor. Y ante las dudas que tejen las sombras de la muerte, Él les dice, no temas, yo estoy contigo, para luego recibirlos con gozo y alegría sin fin, como nos lo dice Judas, versículo 24. Ahora te pregunto, ¿eres parte de esta pequeña manada? ¿Has alcanzado misericordia? Mira, estas no son imaginaciones, estas son realidades. Y si aún no tienes esta certeza, estás a tiempo para venir a Cristo. Porque mira, cuánta condescendencia Él te dice, al que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Amén. Oremos.